Yo creo que este es el caso de lo que hemos tratado aquí, que tiene más duración en el tiempo, y además incluso más antiguo, ¿no? Desde 1985, es decir, bien temprano, hasta 2002. Son casi 17 años de fenómenos en un lugar de la provincia de Córdoba, no diremos cuál, por expreso deseo de María, que es la persona que nos ha referido este caso. Los testigos, una familia compuesta por el padre, la madre, 3 hijas, una gata, y como decimos, María llega a esta casa con 7 años, es decir, una niña, 7 años, y deja la casa con 25. La casa, para que se haga una idea a nuestros oyentes, vamos a intentar meternos en ese ambiente, ¿no? Una casa bastante grande, de 2 plantas, con un desván, más de 300 metros cuadrados por planta, una construcción antigua, típica andaluza, con su zaguán, su reja, su patio. Y la niña que llega con 7 años a la casa y que nota, sin saber cómo, no me puede explicar ella de qué forma tiene este convencimiento, pero ella sabe que en esa casa ya hay alguien viviendo. Es más, ella tiene el convencimiento de que se trata de un hombre y de una mujer. La mujer, dice ella, suele estar por la zona de la escalera y el hombre en la planta de arriba. De hecho, una de las primeras preguntas que María hace a su madre cuando llegan a la casa es: ¿por qué nos hemos mudado aquí si aquí ya vive gente? En esa casa los recuerdos están muy ligados a la escalera de la que hemos hablado al principio, donde parece que esa mujer por ahí vaga, o esto es lo que ella cree. Sus juegos consistían, vamos a un poco meternos en la mentalidad de un niño, ¿no? A colocarse tumbada en la parte superior de la escalera, con la cabeza escondida en el último peldaño, y el juego consistía en atreverse a asomar la cabeza por esa escalera para ver si eso que ella piensa y está convencida de que habita ahí es capaz de presentarse. Ella no llega a ver nada, o sea, no llega a ver una figura física, pero sí que a lo largo del tiempo llega a ver sombras que se proyectan en la pared, que ella define como sombras chinescas. Cuando hace ese juego, siempre se asegura de tener algo en la mano, un bolígrafo, una pieza pequeña, aunque sea de algún juguete, porque ella cree en su mentalidad que si esa cosa se aparece, ella podrá tirar ese objeto, atravesarlo y hacer que desaparezca, ¿verdad? Es toda una mente infantil la que está imaginando lo que ocurriría en el hipotético caso de que aparecieran estas figuras. Y otro convencimiento, el que tenía ella, era que esas personas, las que habitaban ahí, no eran buenas. Otra de las cosas que les pasaban tanto a ella como a sus hermanas era que escuchaban que alguien las llamaba por su nombre. Tanto es así que después de marcharse de la casa, es decir, años después, de repente fue consciente de que tenía un tic. Y el tic era que constantemente repetía y preguntaba al aire: ¿qué? 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 Y esto empieza a hacer memoria y se da cuenta de que venía porque oía que alguien la llamaba por su nombre, y lógicamente ella contestaba. Su padre a veces se enfadaba y le decía: ¿por qué estás diciendo todo el rato qué, si nadie te está llamando, ¿no? Y ella: sí, es que yo oigo que me llaman. Claro, si solo fuera ella, pero también sus hermanas eran testigos de esto y oían esas voces. Esas voces tenían también una particularidad que yo, fíjate, comparto y alguna vez hemos comentado aquí. Eran voces que imitaban voces que ellas conocían. Es decir, no solamente voces desconocidas que alguien te llama, sino que en un momento determinado tú sabes que tu madre no está en casa, pero es tu madre, la voz de tu madre y no otra, la que te está llamando. Podría deberse a una confusión, pero claro, cuando ya también oyes la voz de tu padre e incluso la voz de tu abuelo, que no vive allí con vosotros, y que escuchas que te están llamando y ellos no están en casa, pues la cosa se complica. Otro de los fenómenos que tenían lugar en esta casa eran relacionados con las luces, con la electricidad en general, con los televisores,
Por ejemplo, la luz se iba constantemente, llegaron a tener un montón de velas en diferentes estancias de la casa, con cerillas y mecheros, para cuando se iba la luz poder echar mano de una vela o de algo para poder iluminarse hasta dar con el cuadro de luces, ¿no? Y veremos que además esto tiene cierta importancia más adelante en la historia. La instalación eléctrica tuvo que ser revisada en un par de ocasiones y, según el experto que fue allí, no detectaron nada anómalo, es decir, la luz se iba sin ninguna explicación. También pasaba que a veces el televisor se encendía solo. Estamos hablando de una época en la que los televisores no era como ahora, que cuando se va la luz, al regresar, la televisión, si estaba encendida, se queda encendida. Es decir, vuelve a encenderse, a lo mejor ya no estamos en casa, ha vuelto la luz y la televisión está encendida cuando volvemos, cosas que a veces pasan, ¿no? Pero en aquella época esto no era frecuente y los televisores no tenían esta función. También tenían problemas con las llaves. Muchas veces las llaves, cuando las metían en las puertas, no abrían, no podían salir de una habitación o no podían entrar, según el caso. Y esta chica, María, llegó a tener varios manojos de llaves porque las suyas desaparecían, no sabía dónde demonios se metían, y a veces aparecían todas colgadas, todos los manojos juntos en un cuelgallaves que había en la casa. Pero claro, ni ella ni nadie había hecho esta acción, ¿no? Las llaves aparecían y desaparecían misteriosamente. Luego también está el tema del salón maldito, que lo hemos llamado así porque había un salón donde la madre, consciente de que algo ocurría en la casa, pero que siempre intentaba justificar, al igual que ellas y que el padre, sabía que en ese lugar, en determinadas fechas del año y no en otras, se llenaba de moscardones negros que vagaban por la habitación, aunque estuviera cerrada, aunque fuera invierno, y que además allí se escuchaban muchísimos chillidos muy potentes que la madre intentaba calmar y decirles que eso eran ratas, pero claro, allí no había ratas. Por tanto, la madre, en cierta prevención, no les dejaba entrar en ese lugar. Y en alguna ocasión, por ejemplo, apareció un cristal roto de dentro hacia afuera, es decir, con los cristales fuera de ese salón, formando un perfecto círculo, como si alguien hubiera arrojado una pelota y se hubiera quedado la forma de la pelota. Sabemos que además esto no es así, que cuando tiras una pelota, pues normalmente no se queda esa forma perfecta, ¿no? Y claro, allí no había entrado nadie. En ese lugar, como decimos, no solían dejarles que estuvieran, porque sobre todo en esas épocas del año que la madre presentía que cuando ocurría eso, coincidía con que sucedía algún acontecimiento luctuoso en la familia o relacionado con la familia. Por tanto, tenían cierto temor a ese salón. Además, María nos contaba que, bueno, ella dormía muy mal, al igual que sus hermanas. Generalmente tenían cierto grado de tensión, de ansiedad, de malestar, de nerviosismo. Tenía mucho miedo que llegara la noche porque al principio, aunque luego ya se extendió al día también, al principio por la noche se escuchaban pasos en el pasillo y ella pues tenía ese miedo, aunque luego, como digo, se fue haciendo tan normal que llegó a producirse los fenómenos tanto de día como de noche indistintamente y daba igual, y el miedo era ya a todas horas, ¿no? Pero un día especialmente tuvieron mucho miedo ella y sus hermanas porque se encontraban todas las tres durmiendo. Sus padres estaban de viaje y ellas habían salido de juerga la noche anterior, entonces estaban ya durmiendo. Estos ya eran ya más mayores, ¿no? Bueno, estaban así en esa situación, cada uno en su habitación, cuando de repente se escucha el ruido de cerrojo de la puerta al abrirse. Acto seguido, el ruido del cerrojo de la puerta al cerrarse, como si hubiera entrado alguien, el ruido de la cancela de la puerta y otra puerta de la cancela, y la voz de su abuelo, que como digo no vivía con ellas, que las llama a voces. Se despiertan por todos estos ruidos, ya con la claridad de escuchar la voz de su abuelo que les está llamando, se asoman al patio y se miran desconcertadas al ver que allí no hay nadie. Después revisan, claro, la instalación a ver si es que ha entrado, está en otro lugar, pero el abuelo no había venido y desde luego me hablaron con él posteriormente y ni siquiera se habría presentado en la casa en ningún momento del día. Una de las hermanas de María padecía lo que se llama terrores nocturnos, de los cuales hemos hablado aquí en varias ocasiones. Ella lo pasaba muy mal cuando se quedaba a oscuras y durante muchos años me achacaron siempre esto, bueno, pues son pesadillas, es que pues la noche le da miedo, etcétera.
Tiempo después, cuando ya salieron de la casa, ella le confesó que el miedo que ella tenía no era un miedo infundado, era un miedo porque ella veía a un hombre, ella sí veía a alguien en la habitación, veía a un hombre que su misión era asustarla. Se acercaba a los postigos de las ventanas y las cerraba y corría las cortinas para evitar que hubiera esa luz que a ella le producía tranquilidad. Es decir, que el miedo era doble porque sabía que había una presencia en la habitación, o eso es lo que ella sentía, y esa persona, lo que fuera, quería asustarla. Esta casa sufrió 2 reformas. Una, antes de entrar a vivir, antes de que los padres adquirieran el inmueble, y posteriormente luego el padre hizo otra reforma en la planta superior para acondicionar el espacio y convertirlo en habitaciones más cómodas para todos, porque no estaba muy bien distribuido. Bien, pues a partir de esa segunda reforma me decía María que los fenómenos fueron en aumento, que las luces se apagaban y se encendían con mayor frecuencia, seguía ocurriendo lo del televisor que hemos comentado, y algo también muy característico de las casas encantadas, y es que la hermana tenía una pecera y el agua de un día para otro aparecía negra como el alquitrán y los peces estaban muertos. No eran los únicos habitantes, estos peces, los que padecían este tipo de malestar, ya que la gata que tenía María, que era suya, ella la tenía adiestrada para que durmiera con ella, para que la protegiera, porque era tal el miedo que ella pasaba. Durante años estuvo viviendo con miedo, ¿no? Esta gata bufaba en determinados puntos de la casa sin que supieran por qué, y la tenía siempre a su lado por la noche. A veces la gata se colocaba en su pecho y se ponía a bufar a un punto de la habitación sin que María viera absolutamente nada, pero la gata parecía estar intuyendo que ahí había algo e intentaba darle aviso de alguna forma, ¿no? Lo cierto es que una noche sí que pudo ver una sombra negra en su habitación y sin pronunciar palabra, sin abrir la boca, esa figura, lo que fuera, se comunicó con María y le dijo, que le dio a entender como que tú tenías la sospecha de que aquí vivía alguien, pues que sepas que eso que habita soy yo y que os voy a hacer daño en cuanto pueda. Uno de los fenómenos que a mí me ha impactado más cuando me lo ha contado, porque es de película, pero si lo vives es aterrador, ¿no? Ocurrió una noche de verano cuando María estaba acostada de lado, despierta por el calor, mirando hacia el balcón estaba abierto. De pronto notó que alguien se metía en su cama, junto a ella, y que era alguien que tenía un peso superior al suyo, alguien de mayor corpulencia, ya que hizo que María rodase en la cama hasta quedarse tumbada casi boca arriba, sin aliento, totalmente paralizada del terror que sentía, sin atreverse a mover un músculo y sin atreverse a mirar a su lado a ver quién era o qué era lo que estaba en el otro lado de la cama. Cuando por fin recupera el aliento y se gira, descubre que no hay nada al lado. Esto no solamente le pasó a ella, también le ocurría a sus hermanas. Notaban con cierta frecuencia que alguien se tumbaba a los pies de la cama, un clásico, o que directamente alguien se tumbaba a su lado en la cama. Y de hecho María llegó a tener un buen número de rosarios y medallas que ella justificaba cuando venía alguien a la casa, o diciendo que es que los coleccionaba, los rosarios y las medallas, pero la realidad era otra. La realidad es que el miedo que tenía era tan grande que ella pensaba que esas imágenes religiosas le podrían ayudar a superarlo. Pasa el tiempo y María y su otra hermana mayor se desplazan a otra ciudad a estudiar y queda viviendo solamente en la casa sus padres y su hermana pequeña. La hermana pequeña, durante ese tiempo que queda sola, vive un auténtico calvario, lo describe como un acoso y derribo, los fenómenos se incrementan, las luces se vuelven a ir con mayor facilidad, los pasos se escuchan, los chillidos ya son gritos aterradores, es decir, todo como se intensifica, como si todo fuera hacia ella, en contra de ella, ¿no? Y lo peor que le ocurre fue que una vez
y estando coincidiendo con el puente de Todos los Santos, los padres estaban de viaje y ella estaba sola. Ella llega del colegio, no sé si estaba haciendo alguna actividad también laboral, no lo sé decirte, pero llega a la casa por la tarde y llevaba poco tiempo en la vivienda cuando de repente se apaga la luz, cosa que, como hemos dicho, era bastante frecuente. Rebusca en algunos de los lugares que había ahí y encuentra una vela y una cerilla. La coge y la enciende intentando llegar al cuadro de mandos para accionar, por si acaso se podía recuperar la luz. Pero no consigue que la luz vuelva y empieza a escuchar ruidos a su alrededor en esa casa a completa oscuridad, y se asusta tanto que decide encerrarse en una de las habitaciones. Se encierra en la habitación ya con un poco más de tranquilidad porque empieza a oír chillidos. Intenta encender la vela, la enciende, pero alguien a su lado hace y la apaga. Ella nota perfectamente ese soplido de alguien a su lado que apaga la vela no una sino varias veces, hasta que ella ya no puede más y escucha un chillido que es ensordecedor, que no para, y decide llamar a casa de su tía y pedirle que por favor venga a buscarla. Cuando su tía llega y ella intenta salir de la casa, las puertas no abren y no puede salir. Aun por mucho que intenta con las llaves no puede salir, y hasta que no pasa un buen rato la puerta no se abre y no puede, en fin, irse con su tía para pasar la noche con ella. Y todo esto, no sé si es mucho o poco, a mí me parece que es mucho, pero comparado con lo que debió de pasar al padre, que no sabemos porque ni siquiera María lo sabe, el padre siempre intentaba justificar todo, al igual que la madre, y no quería ni oír hablar del tema y en fin, esto como que era algo que, en fin, que esto son cosas vuestras, pero hasta que un día le debió de pasar algo que no quiso decirlo, y como decimos hoy todavía no saben qué fue, que decidió poner la casa en venta y marcharse de ahí con sus hijas, y actualmente pues no quiere ni oír hablar del tema, no quiere ni pasar por delante de la casa, es decir, que algo debió de ser bastante fuerte. Ya fuera de la casa, y esto es poco frecuente, pero que, bueno, a mí tampoco me lo habían comentado otros testigos de este tipo de fenómenos, pero sí me decía María que ella durante mucho tiempo después de haber abandonado la casa estuvo soñando con la casa. Eran sueños en los que ella pasaba por delante y notaba como si la casa, como si fuera un ser vivo, la llamara y le dijera que volviera, que hay algo todavía que debe saber de ese lugar, algo que aún no sabe y que la invita a regresar y conocer la historia.